Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Se cambió de día, hoy nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, buenas noches, Álvaro. Y siempre los jueves, el cientista político y profesor asociado de la Universidad de Chile, San Sebastián, Patricio Bajardo. Pato, gracias por estar acá. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Natalie. Hoy comencemos con lo que ha pasado en estos primeros días del presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo has visto el viaje a Argentina, las discusiones por la coalición, no coalición, el gabinete, en fin? Yo creo que está más armado el cuento de lo que parece. Es natural que parezca una serie de indefiniciones, a lo mejor negociaciones, que se mencionen nombres que pueden ser ministros, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos al viaje a Argentina. El viaje a Argentina yo creo que está más que pensado. En el gobierno actual las relaciones entre Milei y Boric casi fueron inexistentes, incluso nos separó para saludarlo en la asunción del presidente Rodrigo Paz en Bolivia. Y no había una comunicación ideológica. Yo creo que ahí hay un contacto ideológico mucho más potente, incluso de la amistad personal, porque la amistad personal es más bien de Axel Kaiser con Milei que con Kast. Pero vínculos ideológicos y comunicación y sinergia en términos de proyecto político yo creo que es muy fuerte. Natalie, ¿cómo has visto tú tus primeros días? Bueno, siguiendo con lo del viaje a Argentina, ¿no? Hay una serie, el viaje a Argentina era esperable, pero también hay una serie de símbolos que no se pueden obviar. El primero de ellos es José Kast con la motosierra, ¿no? En el Palacio de Gobierno argentino, y que no es solo folclore, sino que es un mensaje político. Porque, ¿qué los agrupa a estos dos líderes? Los agrupa instancias internacionales como la CIPAC, donde quienes pertenecen a ella y han gobernado coinciden en un marco general que es reducción del Estado, recortes fiscales importantes y también disminución de derechos sociales, especialmente de las mujeres. Entonces hemos visto eso. Al día siguiente de las elecciones los mercados también reaccionaron, hubo una baja de la bolsa y eso tiene que ver con la incerteza, ¿no? Porque cuando vemos que gana un candidato que tiene detrás suyo una medida que es esta reducción de lo que tanto se ha hablado, 6.000 millones de dólares, lo que transmite es incerteza, esta se erosiona, ¿cierto? Y por ende los inversionistas lo que buscan es paz social, ¿cierto? Y seguridad, y eso es lo que vemos, ¿cierto? Que podría verse erosionada en los primeros días de gobierno. Entonces, en ese sentido hemos visto eso. Respecto a la conformación o no de ministros, quienes estamos en el ruedo político sabemos que esas conversaciones vienen de mucho antes, ¿no? Entonces hay también lo que se quiere contar hacia la prensa y lo que verdaderamente está hablando. Lo vimos en el mismo viaje, o sea, con quien fue acompañado, ¿cierto? Pérez Maquena, que también se habla de un eventual, que podría ser eventual ministro, a la Cancillería, y ahí, si nos vamos a su biografía, vemos que él sería, más que un canciller, sería un representante del gran empresariado chileno, o sea, estuvo con Luxic, presidió la asociación de AFP, y no tendría como un perfil muy político o diplomático, lo mismo que con Daza, se ha hablado mucho de Daza, ¿cierto? Que él también lo vemos él tuvo una polémica el año 2024 cuando tras la aprobación de la reforma de pensiones en Chile dijo que los economistas chilenos no sabían nada. Y ahí... A ver, pero Natalie, yo creo que hay un punto que no es menor, yo creo que hay un énfasis muy claro, por lo menos en el crecimiento económico, y yo creo que eso fue la apuesta y la visita a Argentina apostaba básicamente en eso. Yo comparto contigo que hay una línea ideológica común entre Milei y Kast, y que no fue tan explicitada durante la campaña electoral. Porque se mencionaba muchas veces el modelo Bukele para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, pero creo que hay una combinación, por lo tanto yo creo que va a haber una sinergia potente entre ambos mandatarios, más allá del tema de que somos vecinos, que tenemos 5.000 kilómetros de frontera, etc. Hay un tema económico. Hay temas económicos vinculantes. Si te voy a preguntar por esta discusión sobre coalición, colaboración, formar una coalición dentro del poder, por fuera, como decía recién Pablo Longueira. A ver, me pareció súper interesante lo que decía Pablo Longueira. Yo soy siempre muy partidario de coaliciones.
de que ojalá se construyan, porque la Concertación ha sido, de hecho, la única coalición realmente política, sólida y consistente y que funcionó y que produjo resultados. Pero posteriormente lo que hemos encontrado es básicamente pactos electorales o coaliciones electorales que se juntan básicamente para maximizar el resultado electoral. Lo veo más difícil de lo que yo tenía mis expectativas después de los resultados electorales, porque creo que las nuevas derechas, particularmente, intentan mantener una identidad, y una identidad, por lo tanto, que va a tender a personalizar los miembros que participen dentro del gabinete, pero manteniendo esta colaboración, que es un eufemismo para no reconocer que no son capaces de generar una coalición política. Nos quedan un par de minutos para hablar del mea culpa de Giorgio Jackson, este documento de 18 páginas, donde habla, por ejemplo, de los errores que él cometió como ministro. Habla de Monsalve, habla de la Casa de Allende, habla de Temucuicui. Son un montón de puntos que él pone. Algunos lo encontraron tardío, pero a mí me parece que, dado el momento, con la derrota tan reciente, es un momento oportuno para un mea culpa de esta naturaleza. ¿Cómo lo leyeron en el Frente Amplio? Ya, más que un mea culpa, hay que darle contexto al documento. El documento es uno más de una serie de documentos que han salido de diferentes personalidades a raíz de los resultados electorales del domingo, y lo que buscan ser un insumo para la discusión de lo que viene después. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto, y más que un mea culpa, yo creo que, y celebro la autocrítica que hace Giorgio Jackson, justamente por todas las condenas que él pagó desde lo político. Como tú bien decías, enumera una serie de errores de comunicación, desde la SECPRES con quien tenían que hablar, ¿no? Otras improvisaciones respecto a situaciones específicas que tuvieron costos institucionales bastante altos, con renuncia, ¿cierto? Y la propia de él, digamos. Lo que yo también igual valoro del documento, de la acción, es que justamente no cae en la autoflagelación, sino que es una autocrítica que en tiempo, y que en el fondo viene como a cerrar un ciclo político, que es como él lo plantea. Entonces, en ese sentido, me parece bastante positivo. 30 segundos. 30 segundos. Yo creo que es una crítica feroz al gobierno. Y más que autocrítica, Natalie, en serio, yo pienso que ojalá hubiera sido una autocrítica para que generara los espacios de reflexión, pero va al caso Monsalve, va al caso de las fundaciones. La única autocrítica es el tema de los valores morales superiores, que él se autoidentifica, que identifica una frase muy poco positiva, digamos, de él, y que lo marcó. Pero en realidad yo te diría que a mí me dio la impresión, ¿sabes tú de qué? De Khrushchev, el año 1955, cuando hace una diatriba contra Stalin, que era casi un personaje intocable. Yo quedé impactado, porque critica la Convención Constitucional, sí, por ejemplo, y la critica la forma como se llevó a cabo, sí, los mecanismos institucionales, y cómo se permitió la cantidad de movimientos sociales, que yo asumo, Natalie, tú me puedes corregir, que el Frente Amplio fue uno de los grandes promotores de que los movimientos sociales participaran en la primera Convención Constitucional. Sí. Claro, una crítica colectiva y que se asume con humildad. Es un buen insumo. Yo creo sí, que hay que valorarlo en ese sentido, viniendo de él además, y a pocos días de la derrota. Se nos acaba el tiempo. Patricio, Natalie, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por estar todo este año con nosotros, porque ya nos encontramos en 2026, porque miércoles y jueves de la próxima semana. Ya, está bien. Feriado. Tienes toda la razón. No nos vamos a ver, ya nos vamos a ver en 2026. Muchas gracias.